Bienvenido nuevamente a un video más del canal. Mi nombre es Elibar Largo y en este video vamos a aprender de forma práctica cómo pasar interfaces funcionales como parámetros a métodos en Java. Ya habíamos visto algunos videos anteriores de lo que es la programación funcional, de lo que son las expresiones lambda, de lo que son las interfaces funcionales y tanto de forma teórica como de forma práctica con algunos ejemplos cómo funciona todo ese tema de la programación funcional. Yo en la descripción de este video voy a dejar los enlaces a los videos anteriores para que tengas una referencia y puedas revisarlo en caso de que lo necesites. Pero bien, en este video lo que nos vamos a centrar es cómo pasar interfaces funcionales a métodos en Java. Entonces, primeramente vamos a ver un poco acerca del objetivo de esta sesión. El objetivo de esta sesión es aprender a pasar interfaces funcionales a métodos. Todo esto lo vamos a hacer de forma práctica. Y pues vamos a revisar un poquito de conceptos para estar un poco más familiarizado y entender de mejor manera la parte práctica. Entonces vamos a ver obviamente qué es una interfaz funcional. Entonces una interfaz funcional nos dice que contiene un solo método abstracto y además mediante una interfaz funcional, mediante ese método abstracto, permite el uso de funciones lambda o expresiones lambda. Asimismo, en la parte inferior de la presentación tenemos la declaración ya en código Java, cómo se haría de una interfaz funcional, y podemos ver que, como mencionábamos, una interfaz funcional tiene sí o sí un solo método abstracto. Este método abstracto puede tener o puede no tener parámetros y puede retornar o no retornar un valor. Esto ya dependerá de la implementación o de la necesidad que nosotros queramos hacer con el método. Asimismo, una interfaz funcional puede o no llevar una anotación que se llama Functional Interface. Esta anotación es opcional, sin embargo es muy importante ponerla, ya que esto nos indica explícitamente que esta interfaz va a ser una interfaz funcional. Luego vamos a ver la sintaxis y un breve concepto de lo que son las funciones lambda en Java. Bien, las funciones lambda son, o expresiones lambda también conocidas, son expresiones concisas para implementar interfaces funcionales. Entonces recordemos que una expresión lambda existe siempre y cuando haya una interfaz funcional con un método abstracto. Entonces esto es muy importante. Esta característica de las expresiones lambda o funciones lambda fueron implementadas a partir de la versión 8 de Java. Entonces otra característica importante que va a permitir poder realizar esta práctica es que tengas instalado el JDK 8 de Java, porque si no, no vamos a poder utilizar esa funcionalidad, esa característica de lo que son las expresiones lambda o funciones lambda. Más abajo tenemos también la sintaxis de una expresión lambda. Como podemos ver, tenemos lo que es una lista de parámetros, apertura y cierre de paréntesis, luego tenemos la flecha y luego tenemos la expresión o el cuerpo de la expresión. Bien, entonces una vez revisado estos pequeños conceptos, vamos a ir a la parte práctica y vamos a realizar un ejercicio de tal manera que podamos aprender cómo pasar interfaces funcionales hacia métodos en Java. Entonces vamos a ir al IDE. Bien, como te mencionaba, hay 3 videos anteriores a este que explico un poco más detallado acerca de incluso el entorno de trabajo. Entonces voy a dejar en la descripción de este video los enlaces para que puedas recurrir a esos videos y puedas configurar el entorno necesario para hacer esta práctica. Entonces yo en este momento estoy en Spring Tool Suite, estoy en mi IDE y voy a crear un nuevo proyecto. Entonces voy a ir a File, voy a ir a New, voy a ir a Java Project y le voy a dar de nombre Lambda Métodos. Entonces le voy a dar ese nombre, voy a darle Finish y lo que voy a hacer aquí es a crear una nueva clase dentro del directorio Source. Vamos a darle clic derecho en Source, vamos a darle New, vamos a ir a la parte de Class y aquí vamos a ponerle primeramente un nombre de paquete, le vamos a poner Lambda. Vamos a darle el nombre de la clase, le vamos a llamar calculadora ejecutor y le vamos a checar acá abajo en la parte donde dice public static void main. Le vamos a checar acá y le vamos a dar finish. Bien, entonces aquí tenemos una simple clase Java, absolutamente no hace nada de momento, y lo que nosotros vamos a implementar en este momento es una calculadora mediante una interfaz funcional para hacer uso de una expresión lambda y poder realizar las operaciones que realiza una calculadora. Entonces vamos a ir al paquete lambda, vamos a darle clic derecho, vamos a darle new, vamos a ir a la parte de interface y vamos a crear una nueva interfaz.
A esta interfaz la vamos a llamar operación. Vamos a darle finish. Y aquí tenemos una nueva interface o interfaz. Vamos a declarar un método abstracto. Vamos a poner aquí un método abstracto. Ese método abstracto va a tener un valor de retorno que va a ser de tipo doble. Le vamos a dar de nombre calcular. Y este método abstracto va a tener dos parámetros. Entonces yo voy a cambiar aquí el idioma de mi teclado para poder escribir de mejor manera. Y le voy a dar dos parámetros. El primer parámetro va a ser un parámetro de tipo doble. Y lo voy a nombrar con la variable a. Y un segundo parámetro que vamos a enviar también va a ser de tipo doble. Y le voy a poner con el nombre de b. Entonces de momento tengo aquí una interfaz común y corriente. En este caso yo puedo dejarla de esta manera. Y la interfaz se va a comportar como una interfaz funcional porque tiene un solo método. Eso es muy importante entenderlo. Eso yo lo explico, como mencionaba en los videos anteriores, que puedes revisarlo. Pero también es opcional. Sin embargo, es importante definir la anotación funcional que está por acá arriba, functional interface, ya que esta anotación es un poco más explícita y nos aclara que esta interfaz va a ser una interfaz funcional. Eso quiere decir que en algún momento nosotros vamos a hacer una implementación mediante una expresión lambda o mediante una función lambda también que es conocida. Entonces vamos a guardar. Nuevamente vamos a ir a calculadora ejecutor y aquí vamos a hacer la implementación de nuestra interfaz funcional mediante expresiones lambda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio que simule una calculadora. Entonces vamos a ir al cuerpo de la clase calculadora ejecutor dentro del método main y vamos a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a definir una expresión lambda que nos permita sumar dos números. Como podemos ver aquí, este método calcular tiene dos parámetros. Estos dos parámetros son los que se van a sumar y nos va a retornar un valor que es el resultado. Aquí vamos a hacer algunas operaciones matemáticas y pues como mencionaba, entonces lo primero que vamos a hacer es a definir una expresión lambda para poder sumar dos números. Entonces voy a poner aquí en un comentario, voy a poner expresión lambda para sumar dos números. Voy a ponerle sin tildes para hacerlo de mejor manera. Entonces disculparán las faltas ortográficas. Entonces para definir nosotros una expresión lambda vamos a tener que hacer referencia a lo que es la interfaz funcional. Entonces ponemos la interfaz funcional, que es operación, y ponemos un nombre de variable que haga referencia a esa interfaz funcional. Entonces voy a poner aquí el nombre, que es suma, luego voy a poner igual y luego voy a poner la sintaxis de la expresión lambda. La sintaxis va a depender del método abstracto que yo tenga acá. Entonces, como podemos ver en este caso, este método abstracto dice que debo enviarle dos parámetros. Entonces acá lo mismo tengo que hacer para la sintaxis. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, hago apertura y cierre de paréntesis y aquí debo pasarle dos parámetros. Entonces yo podría tranquilamente ponerle int valor 1, hagámosle valor 1 y el siguiente parámetro, perdón, no es int, es doble, pongamos doble y luego arreglo el primer parámetro, pongamos valor 2 y aquí también sería doble valor 1, perdón. Luego vamos a poner aquí la flecha y luego vamos a poner aquí el cuerpo de la expresión lambda. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí en esta operación? Quiero sumar. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner valor 1 más valor 2 y pongo punto y coma. Entonces, de esta manera yo estoy aquí implementando la interfaz funcional e indicándole que yo quiero hacer una suma, ¿sí? Aquí es muy importante tener en cuenta que en las expresiones lambda el compilador también puede inferir implícitamente el tipo de dato, de tal manera que yo aquí podría obviar el tipo de dato en los parámetros. Por ejemplo, si aquí yo pongo valor 1 y pongo valor 2 sin el tipo de dato, automáticamente lo infiere porque estamos haciendo referencia a la interfaz funcional operación y esa interfaz funcional operación tiene dos parámetros con el tipo doble. Esto lo infiere automáticamente el compilador. Entonces, para no hacer más verboso el código, podríamos quitar el tipo de dato de los parámetros y dejarle únicamente el parámetro como tal. Ahora bien, entonces, ahora que ya tengo mi operación suma, tengo la implementación
En este caso no hace falta tampoco poner un return porque es una sola línea de código, y cuando hay una sola línea de código únicamente yo pongo la operación que quiero hacer y esta es retornada al exterior o donde haya sido llamada la expresión lambda como tal. Entonces vamos a declarar más acá abajo nosotros un método. Vamos a ponerlo más acá abajo después de el método main. Vamos a poner un método que va a ser privado. Vamos a ponerle private, vamos a ponerle static para que nos deje utilizarlo dentro del método main, y este método va a devolver un valor. Entonces vamos a ponerle que va a devolvernos un tipo de dato doble que va a ser el resultado de la operación. Y aquí le vamos a llamar a este método el nombre, le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar calcular, pero vamos a diferenciarlo poniéndole calcular método. Vamos a darle los parámetros y luego vamos a poner la implementación. Bien, entonces, ¿qué es lo que le vamos a pasar a este método? Como he dicho en este video, vamos a aprender cómo pasar funciones lambda a través de métodos en Java. Y aquí lo que vamos a poner que va a recibir como parámetro tres cosas. La primera va a ser la función, o más bien dicho, la interfaz funcional, que en este caso es operación. Entonces vamos a ponerle el primer parámetro. Luego vamos a decirle que vamos a recibir un valor, que es el primer número. Vamos a ponerle A. Luego vamos a decirle que vamos a recibir un segundo número que va a permitir hacer la operación, que le vamos a dar un nombre de B. Y lo siguiente que vamos a hacerle acá es hacerle un return, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Utilizamos nuestra interfaz funcional que viene como parámetro, en este caso que está con el nombre de O, y vamos a poner aquí O punto, el nombre del método que es calcular, y le vamos a pasar dos parámetros. Vamos a pasar el primer parámetro. Bueno, yo aquí poniendo ya el un paréntesis, ya el IDE automáticamente me adjunta los dos parámetros, y al final voy a poner punto y coma. Entonces aquí únicamente lo que le estoy pasando es el valor de A y el valor de B para que pueda realizar la operación. Entonces aquí lo que nos va a retornar es la operación como tal. Ese resultado va a ser de acuerdo a la implementación de la expresión lambda que yo he hecho anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar ya ese método calcular método en el método main? ¿Cómo puedo utilizarlo? De la siguiente manera. Entonces lo que voy a hacer aquí es lanzar una impresión por consola mediante la clase system.out.println. Aquí en Sprint Tool Suite lo que voy a poner es sysout, voy a poner control barra espaciadora y voy a escribir primeramente un texto. Ese texto va a ser referencia a la operación que estoy haciendo, y por ejemplo voy a poner aquí suma, voy a poner suma, dos puntos, espacio, y ahora voy a llamar al método calcular método que está por acá abajo. Entonces lo que voy a hacer es concatenar y voy a llamar al método calcular método y le voy a pasar los parámetros necesarios. ¿Qué es lo que recibe este método? Ese método me dice que recibe tres parámetros, una interfaz funcional y dos parámetros de tipo doble. Entonces aquí voy a pasarle en este caso la variable suma, que hace referencia a la interfaz funcional ya implementada. ¿Qué es lo que está haciendo esta expresión lambda? Es sumar dos números, y en este caso yo tengo que enviarle el nombre de la referencia, que en este caso es suma. Entonces voy a ponerle aquí suma, voy a ponerle una coma y voy a enviarle dos valores al azar. Por ejemplo voy a poner 25 y voy a poner por ejemplo 36. Bien, entonces ahorita ya no me da ningún error y voy a guardar, voy a ejecutar este código dándole clic derecho dentro del método main. Voy a borrar este comentario de la parte de acá arriba para que no me dé ningún conflicto. Voy a ponerle control S y voy a darle clic derecho, run as Java application, y en este caso, como podemos ver, acá abajo nos muestra el resultado de la operación que hizo, y en este caso lo que hizo sumar es 25 más 36. Entonces es bastante interesante el uso de expresiones lambda. Como podemos ver, en este caso nosotros hemos utilizado una interfaz funcional, y con una única interfaz funcional y un solo método podemos realizar diferentes operaciones. Estas operaciones las hacemos mediante las expresiones lambda. Esto hace que se reduzca el código,
porque tranquilamente yo hubiera hecho una clase con todas las operaciones matemáticas y hubiese tenido que escribir 4 métodos, por ejemplo, para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir. Sin embargo, mediante las interfaces funcionales, mediante el uso de expresiones lambda, esto nos hace un poco más conciso nuestro código, menos verboso, menos código a la final, y es muy fácil de entender sobre todo. Ahora bien, que si yo quiero, por ejemplo, realizar una multiplicación, únicamente lo que tengo que poner acá abajo es nuevamente la declaración de la interfaz funcional en la que voy a implementar. Debo darle un nombre para que tenga como referencia. Multiplicación le voy a dar en este caso. Voy a poner igual. Y aquí debo pasarle los dos parámetros. Por ejemplo, puedo pasarle A y el parámetro B, la flecha. Voy a hacer la implementación. En este caso, ¿qué es lo que quiero que haga? Es que multiplique A por B y le pongo punto y coma. Entonces en este momento ya tengo la implementación con la misma interfaz funcional utilizando el mismo método, pero obviamente acá tengo una expresión lambda diferente que hace una implementación muy diferente. Y por ejemplo lo que voy a hacer acá abajo es a decirle mediante una impresión por consola que voy a hacer la operación de multiplicación. Entonces ponemos aquí multiplicación, vamos a poner dos puntos y vamos a concatenar. Entonces vamos a concatenar y hacer el llamado a calcular método que está por acá abajo. Vamos a poner apertura y cierre de paréntesis y le vamos a pasar los parámetros necesarios. ¿Cuáles son los parámetros necesarios? Son 3. Primeramente el nombre de variable que hace referencia a la implementación de la interfaz funcional, que en este caso su nombre es multiplicación. Entonces vamos a poner aquí multiplicación, vamos a poner coma y le vamos a pasar dos valores. Vamos a pasarle el primer valor 9 y el segundo valor vamos a pasarle que sea un número 7. Ahora voy a guardar, voy a darle clic derecho para ejecutar el proyecto y voy a darle en Run as Java Application. Entonces como podemos ver, primero tenemos la suma que es 61 y luego tenemos la multiplicación que es 63. De esta manera podemos ver que la misma interfaz funcional nos permite realizar varias operaciones porque estamos haciendo una implementación de una expresión lambda o función lambda de diferente forma. En este caso para la suma, que está acá arriba, y luego para la multiplicación. Podemos hacer también para la resta, para una división. Este método que tenemos por acá abajo únicamente es un método de apoyo. Este método es un método que recibe la interfaz funcional. Entonces vamos a poner como comentario método que recibe la interfaz funcional y digamos lo que hace es retornar el valor nada más, pero la operación se hace aquí en la implementación de la expresión lambda. Ahora bien, hay otra forma también de pasar una interfaz funcional como parámetro y es no pasarle como tal la interfaz funcional o la referencia, sino pasarle directamente lo que es la expresión lambda. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer sobre el mismo ejemplo, pero en este caso ya no vamos a poner, por ejemplo, para la multiplicación, vamos a comentar la parte de acá, vamos a comentar y únicamente vamos aquí aquí me va a dar un error porque ya no existe la referencia al nombre de la interfaz funcional que hemos implementado con la multiplicación, ya no existe, entonces me va a dar un error. Pero aquí yo también puedo pasar directamente la expresión lambda o la función lambda. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero pasarle? Una expresión lambda que haga una multiplicación. Entonces, tranquilamente yo puedo hacer esto. Pongo, por ejemplo, el parámetro A, el parámetro B, pongo la flecha y luego pongo que quiero que haga la operación de multiplicación de A por B. Entonces, eso también me acepta el método. ¿Por qué? Porque al final le estoy enviando una expresión lambda y el parámetro definido acá abajo es una interfaz funcional. Entonces tranquilamente lo acepta. Si en este momento yo voy a guardar, voy a darle clic derecho, Run as, Java Application, vemos que no hay absolutamente ninguna diferencia. Esto es porque el método al recibir una interfaz funcional puede también recibir una expresión lambda directamente como parámetro. Y eso también es muy interesante porque nos evita estar haciendo la definición en la parte de acá arriba, sino que le podemos mandar directamente la expresión lambda y tenemos el mismo resultado. Y pues bueno, espero que el video te haya gustado. Si es así, te pido que te suscribas al canal, que le des me gusta, que compartas el video para que llegue
a otras personas que también están aprendiendo lo que es la programación con Java y lo que es la programación funcional. Por este video nos quedamos a este punto y nos vemos en la siguiente clase.